Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a iniciar haciendo un breve repaso de el breakdown o desglose de elementos, el cual es un documento que vamos a generar a partir de que hagamos un desglose, valga la redundancia, de nuestro guión. Entonces, lo que tenemos que tener para este momento es nuestro guión terminado en formato profesional. ¿Y qué significa formato profesional? Es utilizar alguna plataforma o una aplicación que sea avalada, ¿no? Entonces, entendemos Celtics o Final Draft. Entonces, ya que tengamos nuestro guión impreso, de preferencia, como se hace en la vieja escuela, es hacer un desglose de elementos o rompimiento con colores. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una lectura al guión. Ahí me gusta hacer dos lecturas. Una lectura tipo espectador, simplemente es como mi primer acercamiento al proyecto. Lo veo, lo leo y entonces veo si me gusta, si me entretiene, si me divierte o si no, si hay cosas que me quedan dudas, etcétera, y que me surjan preguntas para hacerle al director o al guionista. Entonces hago mi primera lectura y ya la segunda lectura, esta sí ya va más enfocada y pensada en, ok, entonces, ¿qué es lo que producción va a necesitar para todas estas pues, descripciones del guión? Entonces aquí pues una de dos, empezamos subrayando por colores todas nuestras categorías que ahorita más adelante vamos a ver y las vamos identificando o subrayando, etcétera. O si ya estamos con un nivel más experto, simplemente vemos el guión y vamos vaciando la información directo en la computadora, ¿no? Recapitulando puntualmente qué es un breakdown o un desglose de elementos, es un documento técnico que generamos a partir de leer a conciencia, subrayar y desmenuzar o desglosar nuestro guión y de esta manera vamos a poder determinar todos los elementos que necesitamos por cada departamento de nuestro proyecto y vamos a poder determinar cuál es la mejor manera de filmar nuestra película, porque básicamente lo que estamos haciendo es conocer nuestro proyecto íntimamente para saber qué es lo que requiere y entonces ahora veo cuánto cuesta, cómo se filma y si cómo consigo los recursos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo nosotros como productores. Entonces, en esta primera etapa lo que vamos a hacer es primero hacer nuestra lectura de espectador, como así le llamo, que es mi primer acercamiento al proyecto, lo leo, reviso si me interesa, si me llama la atención, si me quedan algunas dudas. Y una segunda lectura, ahora sí, que es una revisión a conciencia de, ok, esta escena que va a requerir cierre de calles o requiere ensayos previos, requiere renta de algún equipo especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera estoy haciendo un ejercicio de reflexión a conciencia de cuáles son los elementos que requiere mi historia y en qué momento los voy a necesitar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a identificar en nuestro guión? Que es el ejercicio que estamos realizando. Es cuál es la información que la escena me está dando, entiéndase el número de escena, número de página de guión que estoy leyendo y número de día de la historia, que significa en qué tiempo se desarrolla mi historia, en una semana, un mes, un solo día, una sola noche, o tal vez tenemos brincos en el tiempo entre flashbacks y flash forwards, eso se indica de esa manera, ¿no? Puede indicarse secuencial, uno, día 2, día 3, día 4, puede haber brincos en el tiempo, 2008, 2018, 2028, o puede indicarse de cualquier otra forma que funcione específicamente para su proyecto. El número de escenas se pone tal, escena número 2, escena número 3. Y el número de páginas de guión se va a indicar con un guión. Por ejemplo, es la escena 2 que abarca de la página 3 a la página 5, entonces 3-5. Después tenemos la división de la página por octavos, que es lo que habíamos platicado sobre cómo vamos a romper o dividir más bien nuestro guión, que se divide en 8 partes iguales. Entonces aquí lo más fácil es agarrar una hoja como tal, la doblo 8 veces y de esa manera ya sé específicamente cuánto mide cada parte. O agarro una de esas y también la voy pasando por encima, subrayándolo con un lápiz y después ya hago las cuentas. Entonces eso puede abarcar lo que sea, nada más es no olvidar la matemática simple, que 8 octavos equivalen a un entero. Entonces si yo ya sumé 8 octavos y continúa la suma, ya se vuelve un entero más, o un entero 3 octavos, un entero 4 octavos, etcétera. También es no olvidar el número de hoja de breakdown que están desarrollando, en la que están trabajando, porque hay veces que en teoría debe de corresponder escena 1, hoja de breakdown 1, escena 2, hoja de breakdown 2, pero hay veces que si se modifica o se mete una escena o se elimina otra, se puede mover. Si no, pues pueden usar ahí un contador automático que les marque. Dónde se desarrolla nuestra escena, si es interior o exterior, si es día o noche, y también pueden incluir amanecer o atardecer o mañana y tarde. Y también cuál es la descripción de la escena, por así decirlo, que es
dónde es la locación y dónde es el set. Entiéndase que la locación es el espacio físico en el que estamos, podría ser universidad, y el set es salón número 80, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, si ustedes están en edificio corporativo es la locación y el set podría ser oficina tal o baño del jefe o lo que sea. Entonces, siempre hacer esas separaciones desde su guión entre cuál es mi locación y cuál es mi set. Con las categorías ahora sí, que siempre es no olvidar lo que mencionamos ya anteriormente, que son como toda la parte del encabezado, por así decirlo. Nuestro reparto cast, que yo lo que hago es dividirlo entre cast principal, y ahí involucra principales, secundarios y terciarios. Son todos los personajes que tienen interacciones y que tienen un avance emocional en la historia y que tienen una complejidad dramática y además tiene un impacto en los demás, ¿no? Básicamente es los que tienen interacciones, diálogo y acciones. Después a los beats los separamos, que si nos acordamos los beats son aquellos personajes con o sin diálogo que interactúan muy brevemente con alguno de los protagonistas y no representa una importancia dramática. Por ejemplo, taxista, la de la farmacia, la señora de las tortas, etcétera. Son estas pequeñas interacciones rápidas que no representan más allá de ello y puede ser una escena, 3 escenas, es una aparición breve. Y después tenemos a los extras, que ahora sí son todos estos actores de relleno, por así llamarles, que esos como los vamos a indicar en el breakdown. Vamos a poner, no sé, bailarines fiesta y entre paréntesis indicamos la cantidad de 15. Después tenemos a los stunts o dobles de acción, que esos solo los tenemos que incluir cuando los tengamos. Si no los vamos a necesitar, ya sea en una escena de acción o de riesgo para actores, no incluimos ese rubro. Después tenemos fotografía, que yo fotografía usualmente lo uno con equipo especial y con iluminación y tramoya. Entonces pongo fotografía e iluminación y se entiende que abarca un poquito de todo. Que generalmente estos los dejamos vacíos ya que no hay una indicación específica aún trabajada cuando es el primer acercamiento al breakdown. Pero en caso que como estamos realizando este ejercicio como parte de la clase, y que ustedes sean los mismos guionistas, directores, productores, ustedes pueden tomarse la libertad de indicar si hay algo en particular que les gustaría, no sé, un dolly, un dron, un plano secuencia también se puede indicar, volver a repetir si es interior día o si se va a filmar day for night, o sea que pretendemos que es de día cuando es de noche y viceversa, etcétera. Entonces, en esos casos incluimos algo, alguna elemento dentro de la categoría de fotografía y si no la dejamos vacía. Después vamos a tener sonido y musicalización, que por sonido nunca incluimos todos los diálogos, simplemente si el personaje tiene diálogos se entiende que va a haber sonido en cada escena por siempre, simplemente si es una voz en off o no aparece a cuadro pero sí su voz, ahí sí tenemos que indicarlo en sonido, y también si hay música diegética o extradiegética. Entonces en esos elementos son los que incluimos, y musicalización si ya tienen en mente alguna canción famosa o adaptación o nueva canción que quieran agregar, ahí también indicamos el nombre de la canción y el artista. Después tenemos, decoración. Yo fusiono departamento de arte con decoración y props. ¿Por qué? Porque hay veces que el mismo departamento va a definir cómo se dividen las responsabilidades, pero nosotros los englobamos entendiendo que todo esto es el departamento de diseño o producción. ¿Qué es diseño o producción? Todo lo que involucre lo que aparece a cuadro, refiriéndome a arte, props, decoración, etcétera, ¿no? Entonces, aquí igual es enlistar todo lo que pertenezca a ellos. Entonces, bueno, si unimos dirección de arte con decoración, y props si lo manejamos aparte. Y dependiendo de lo que sea, pero hay, por ejemplo, cosas que se van a repetir como celular, elementos que son muy comunes de la vida diaria, y lo que hacemos es poner de quién es el celular. Es celular Marla, celular Chuchito, celular tal, ¿no? Después vamos a tener en props, usualmente si se van a utilizar armas o algo así, va a depender. Si van a ser armas falsas, pues se mete como un prop, pero si van a ser eh, armas con balas de salva o algo así, que se van a requerir permisos de Sedena, etcétera, etcétera, ahí sí se indica en armas en su categoría por aparte.
Después, en otros tenemos efectos visuales y tenemos efectos especiales. ¿La diferencia cuál es? Visuales es todo aquello que va a ser generado en computadora y especiales son todos aquellos que sí son realizados en el set. Entiéndase, explosiones, lluvia, balazos, etcétera. Y que hay algunos que sí se pueden compartir, o sea, que pueden ser tanto hechos en computadora como hechos en físico. Va a depender ahora sí del estilo del director, de los recursos con los que se cuente, del tiempo con el que se cuente, de qué tanto va a variar esto, ¿no? Entonces ahí va a depender. Otras cosas que también podemos incluir a veces jardinería, animales, seguridad, y creo que ya no se me escapa ninguno. Vehículos también, que no se me olvide. Y recordemos, todos estos elementos pueden cambiar dependiendo totalmente de lo que su cortometraje requiera. O sea, el mío puede tener jardinería porque tengo una escena de boda, el tuyo puede tener autos porque tienes una persecución, yo qué sé. Entonces, no siempre tienen que ser todos a fuerzas. Hay cosas muy básicas como por ejemplo los encabezados que ya repasamos y también set, locaciones, casting, vestuario, maquillaje y peinado. ¿Por qué? Porque entendemos que los actores con o sin indicaciones de guión siempre están vestidos y siempre están maquillados para cámara. Entonces, de esta manera, aunque no se nos indique, es un recordatorio de, ok, a la hora de presupuestar, considera que hay gastos de este actor o de este personaje. Ok, entonces, continuando, una vez que abrimos nuestro formato de hoja de desglose, lo primero que vamos a hacer es guardarlo, porque luego siempre lo andamos perdiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle el nombre cortometraje, por ejemplo, el documento que estamos elaborando y la fecha que estamos trabajando. De esta manera, siempre sabremos cuál fue la última que elaboramos. Entonces, si se fijan, ya se guardó el archivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Como este programa uno lo maneja manualmente, lo que necesitamos hacer es duplicar esta hoja, porque necesitamos una hoja de desglose por cada escena. Entonces, si tenemos 10 escenas, 10 hojas, 15 escenas, 15 hojas. Lo que hacemos es dar clic derecho, mover al final y crear copia y le damos OK. Si se fijan, aquí está. Entonces, esto es lo que vamos a hacer como primero hasta que tengan duplicadas todas las hojas necesarias. Y yo lo que recomiendo es poner de esta manera escena 1, escena 2, escena 3, etc. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no debemos de olvidar? Es el nombre de nuestro cortometraje, la hoja de desglose que están haciendo, es el día en la historia de guión, o sea, día 1, día 2, año 2008, año 2010, etcétera, flash forward, presente, flashback, etcétera. El número de página de guión que estamos trabajando, si estamos haciendo interior, exterior, día o noche, y los octavos. Entonces, continuando, aquí en los octavos a veces nos va a empezar a pasar esto de que ponemos la cantidad y se nos modifica. Entonces hay de dos. A algunos les funcionará que si le ponen fracción y le ponen 4 octavos, se queda. A otros se nos va a botar de esta manera. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Le pongo 4 octavos de página. De esa manera ya siempre se va a quedar guardado. De este lado, no olvidamos, tenemos el número de escena 1, de qué se trata la escena, de que dónde estoy específicamente dentro de la locación y cuál es mi locación. Y acá, si se fijan, es un pequeño machote, por así decirlo, de los elementos que yo necesito. Entonces, esto ya lo repasamos. Recordamos que talento tiene que estar dividido dentro de cast, beats, extras y stunts. Entonces, aquí si se fijan ya lo tenemos indicado. Talento, stunts, extras y beats. Aquí más bien habría que dividir extras y beats. Arte y decoración también ya está en una sola casilla. Efectos especiales, acuérdense que solo se queda en caso que ustedes lo requieran, si no se quita. Props, que son todas aquellas propiedades, de ahí viene la palabra, que el actor o el personaje utiliza de momento, ¿no? Una pluma, un celular, una botella de agua, etc. Vehículos y animales están englobados porque no siempre los necesitamos. Entonces, en caso de que necesiten alguno, lo dejan, si no, también lo pueden borrar. Entonces, importante porque siempre pasa, es con vestuario y maquillaje. Recordemos que ahorita lo que necesitamos no es específicamente saber qué ropa trae nuestro personaje, entiéndase
pantalón de mezclilla con camisa azul y tenis grises. No, es más bien necesito contabilizar la cantidad de diferentes vestuarios que va a utilizar mi personaje para poder cotizarlo, por lo cual yo voy a indicar la hora 1 en vez de poner jeans, pantalón Laura, jeans Laura, zapatos Laura. No, esto lo englobo y representa la hora 1. Entonces, de esa manera, uno a la hora de presupuestar dice, Laura tiene 5 cambios de vestuario, yo ya voy a saber que hay que cotizar esa cantidad de vestuarios en vez de uno solo. Después, en maquillaje y peinados, lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque no nos especifique qué maquillaje trae o si trae o no maquillaje, lo que nos importa a nosotros es detectar que a fuerzas vamos a tener un actor a cuadro que va a requerir por muy mínimo polvo para quitar brillos. Entonces eso lo indicamos también con la cantidad de apariciones. Efectos de sonido y música también los englobamos considerando que son todos esos diálogos que están en voz en off, o si hay un narrador, o si hay off-screen, y también si tenemos alguna canción o música o sonido en específico. Equipo especial yo lo englobo junto a cámara, que aquí faltaría agregarlo. Y acuérdense, aquí es aquello que necesitamos que no esté en el equipo básico de cámara, que sería un dolly, un Steadicam, un Ronin, etcétera, etcétera. Notas de producción, ¿para qué las necesitamos? Estas las necesitamos porque siempre hay elementos o prevenciones que producción tiene que hacer, aunque no las estén tomando en cuenta los demás departamentos. Por ejemplo, cierre de calles o permisos o ensayos o algunas otras prevenciones de seguridad para el equipo o aperturar o cerrar locaciones antes de tiempo o avanzadas del departamento de arte, etcétera. Entonces, como nosotros estamos justo en este momento leyendo qué es lo que está en nuestro guión, no se nos debe olvidar que hay elementos que son explícitos e implícitos. Los explícitos son los que el guión nos da como tal. Laura camina con una botella de agua en la mano, a cosas implícitas como si Laura maneja en la carretera, es que voy a necesitar un auto, necesito ensayar, que la actriz sepa manejar, saber qué tipo de auto va a ser, si va a ser estándar o automático, cierre de calles o avisos, etcétera, etcétera. Entonces todas estas notas serían aquí en producción. Entonces de esta manera nos vamos a ir escena por escena vaciando la información en orden de listado, siempre en orden de listado. Laura, Patricia, Gonzalo, etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo que acá sería exactamente lo mismo, si esta fuera mi escena número 1. Entonces, si se fijan, no están todos los elementos aquí, sino los más básicos. Estos van a modificarse de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en su proyecto. Y una vez que se termina, lo vamos a exportar. Y si se fijan, simplemente hay que hacer los ajustes aquí para que quepa en una hoja. Y seleccionar de qué página a qué página lo vamos a estar haciendo, dependiendo de cuántas tengan. Entonces aquí ustedes pueden modificar eso y se exporta como un solo archivo PDF, que no hay que olvidar que hay que guardar con el nombre que indicamos, que es el nombre del cortometraje, el archivo y la fecha. Entonces aquí le ponemos guardar como PDF y aquí está.